Ayer le adelanté que después de 19 horas de sesión, incluso sesionando a las 5 de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que contempla eliminar esos 109 fideicomisos que fueron el tema en este país, el debate en este país durante varias semanas. Fideicomisos que concentran 68,000 millones de pesos, una sesión eterna donde los legisladores de oposición trataron de rescatar sin éxito algunos de ellos porque finalmente fueron mayoriteados por la 4T. El dictamen fue aprobado con los votos de Morena, 239 votos a favor y 145 en contra. El tema pasa ahora a manos del Senado de la República. Sobre este tema habló ayer Andrés Manuel López Obrador. Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta, y lo vamos a aprobar. Claro que vamos a mostrar aquí cómo se manejaban los fideicomisos. Claro que lo vamos a hacer para contestarles. Diputada federal poblana por Movimiento Ciudadano es la legisladora Mayela Gómez Maldonado. Mayela, allá en la Ciudad de México te saludo este día. Gracias por conversar con nosotros. Tú votaste en contra de la reforma. ¿Qué dirías en función de lo que está diciendo el presidente López Obrador, que votaste a favor de defender a ladrones? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Pues realmente ha sido un tema que ha generado mucha polémica, pero sobre todo nosotros nos apegamos a la normativa, a la parte jurídica y a la técnica legislativa. En ninguna parte de la iniciativa que presentaron los dos diputados, que fue una iniciativa con 44 fideicomisos y la siguiente que ya cumplía los 109 fideicomisos sumados, mencionaba que tuviera algún tema de corrupción o que mencionara alguna denuncia pública que pudieran haber presentado en su momento. Por lo tanto, no es argumentativo para nosotros porque no hay una constancia que pudiera decir que eso estaba sucediendo. Después nos fuimos a Parlamento Abierto, mucho antes de que llegáramos a la Comisión de Presupuesto, y ahí en Parlamento Abierto es muy claro, se escucha la voz de los expertos. Y al final, el único tema en el que todos coincidíamos es que sí necesitaba los fideicomisos pues tener mayor rendición de cuentas y transparencia, pero no una situación de eliminarlos, porque en este momento de la historia sabemos dónde está el dinero, para qué sirve el dinero y sobre todo que la regla de operación es muy clara para que pudiera llegar a los sectores que estaba atendiendo. Considero que es muy lamentable que entráramos en una discusión donde no tuviéramos una alternativa clara, porque al final del día, hablemos de cine o de Fonden o de desaparición de víctimas o de derechos de los periodistas, al final no tenemos muy claro que ese recurso realmente va a pasar a presupuesto. En los transitorios queda, pero va a ser discrecional porque al final, en este momento sabemos que es exclusivamente para ese sector. Cuando llegue a la Secretaría de la dependencia que pudiera ser, por ejemplo, Gobernación con el tema de víctimas o desaparecidos o Fonden, ahí vamos a encontrarnos con que vamos a tener nuevas reglas del juego. No sabemos si se ha votado de forma directa en el presupuesto, que quede etiquetado realmente, que el dinero no lo utilicen para estabilización, porque todos bien sabido que tenemos una crisis económica que así desde el año pasado y que se vino a acrecentar con el 2020 por el COVID. Y que el dinero del Fondo de Estabilización se utilizó para poder atender, que son recursos específicamente pues para mejorar la economía, pero bueno, al final nosotros nos apegamos a la parte técnica, a la parte jurídica legislativa y en esa no encontramos un sustento claro para poder determinar que se tenían que desaparecer y la responsabilidad de nosotros de no poder de defenderlo. Ahora bien, nos metieron un albazo. En la Comisión de Presupuesto nos metieron un albazo, ya habíamos concluido, ya había sido la discusión del mismo dictamen, que por cierto llegó 5 minutos antes, donde ya eran 109 fideicomisos con más de 68,000 millones de pesos,
queriendo meternos el tema de fondo de salud para el bienestar. Ese fondo de salud que le quitaron 40,000 millones de pesos para crear el INSABI. Le quitaron algunas especificaciones, como por ejemplo el tema de fondo de gastos catastróficos, que ya el porcentaje era menor y que es una bolsa construida por los gobiernos de todo el estado, de todo el país, y sobre todo también por las cuotas federales. O sea, eran recursos que están ahí y que no podemos permitir que los quieran quitar. Nos metieron el albazo, lo detuvimos en la de presupuesto y después quisieron hacerlo con una iniciativa de un paquete de reservas que presentó con un transitorio un diputado de Morena. Y por supuesto, tomamos la tribuna. Ahí no podemos permitir que son 100,000 millones de pesos para la atención específicamente de cáncer, que la denuncias que todos sabemos es que no hay medicamento para cáncer, para pacientes con niños con cuidados intensivos neonatales, trasplantes de córnea, también alguna enfermedad congénita en menores de edad, cáncer de próstata, cáncer de mama. Era imposible que quisieran disponer de 100,000 millones de pesos, que en este momento de la historia no vamos a tener claro porque lo pasarían a la Secretaría de Hacienda. Por eso el voto fue en contra, porque al final del día, pues, tenemos que defender el presupuesto, pues, de cada sector y de forma particular el que le corresponde a Puebla. Mayela, creo que tocas una parte muy importante y, a ver, te lo pregunto y dime si hay posibilidades, si estoy en lo correcto o no. Hoy estos 60 y tantos mil millones de pesos pasan al control del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Pero ustedes justamente son quienes tienen que aprobar el presupuesto de egresos para el próximo año, para el año 2021. Ustedes justamente, hoy, vaya, lo que está ocurriendo es que habrá más dinero que tenga el gobierno federal el año entrante a partir de que toma el control de estos fideicomisos. Ustedes, desde el presupuesto de egresos del año entrante, no pueden meter un control sobre ese dinero. Por supuesto que eso es lo que ahorita procede, defender a toda costa que si el recurso era de fondo de desastres, claro, pues quede etiquetado en la Secretaría de Hacienda, claro, de Gobernación, y quede etiquetado ahí que sea específicamente para eso, pero además agregarlo a que forme parte de los programas que llevan reglas de operación. Sí, y nosotros vamos a alzar la voz como lo hicimos pues en estos días, que tú sabes que fueron días de mucho jaloneo, pero al final del día vamos a seguir dando la batalla. Aquí lo que necesitamos es que todos los diputados hagamos conciencia de que al final del día, si lo que se trataba que era que el instrumento no era el adecuado, que le pareciera al gobierno para poder implementar una política, pues nosotros, ok, ya lo votaron, ya lo aceptaron, nosotros estuvimos en contra porque escuchamos al Parlamento abierto, los expertos mencionaban que solamente era importante la rendición de cuentas con candados o a lo mejor hasta una ley específicamente para fideicomisos, pero bueno, estamos aquí ahora con en la antesala del presupuesto. Vamos a tener, por cierto, me toca coordinar la mesa de gobernación en el Parlamento abierto y vamos a escuchar. De mis primeras preguntas van a ser muy claro tener cómo podemos amarrar ese recurso que estamos quitando de un fideicomiso para pasarlo a la Secretaría y que realmente atienda el destino, que el destino sea el adecuado, porque en este momento sería, pues es discrecional, o sea, el recurso es discrecional. Yo estaba escuchando la comparecencia del secretario de Salud en el Senado y mencionaba que todo el tema de cáncer infantil ha sido un gran logro los avances que se tienen por investigadores de CONACYT. Ese recurso ya no está, porque ayer se votó, bueno, va a pasar todavía el Senado, y yo espero que en el Senado puedan ser más duros para evitar que pueda pasar los fideicomisos, pero en este momento de la historia, pues estarían en estado de indefensión esos investigadores y el recurso que recibimos internacional para poder atender esta nueva investigación sobre el cáncer infantil.
Entonces, yo creo que se toman decisiones hablando de fideicomisos como de corrupción, pero creo que necesitamos irnos más allá de ese tema. Creo que necesitamos realmente poner en el centro de las decisiones al ciudadano y actuar en consecuencia para respetarle ese derecho que, pues, por muchos años ese recurso ha estado ahí y ha sido destinado para eso. Tienen una gran responsabilidad los diputados de oposición, Mayela Gómez Maldonado, en función de lo que será el presupuesto de egresos del año 2021. Tienen una enorme responsabilidad para asegurar que ese dinero que estaba destinado a desastres, a investigación, a atención catastrófica en temas de salud, como los niños con cáncer, etcétera, siga estando ahí garantizado y etiquetado, intocable, para que no pierda esa vocación. Yo esperaría que no los mayoritearan, Mayela. Yo también, la verdad es que tuvimos la oportunidad de ver que diputados del PT, sumados al proyecto de defender los fondos, al menos el del deporte también, y así otros diputados que pudieron de Morena se abstuvieron y otros realmente se fueron en contra. Algunos compañeros ni siquiera votaron. Digo, al final yo creo que lo importante es que demos la batalla en el presupuesto. Creo que sí fue un logro evitar que quisieran un saqueo al Fondo de Salud para el Bienestar. Yo creo que ese fue el gran logro al tomar la tribuna, al defender que no pudieran disponer de ese recurso. Porque miren, ni siquiera los 100,000 millones de pesos que tiene el fondo debe de ser destinado para la vacuna, porque hay otros recursos. Este fondo es para un paciente. Imagínate un paciente, una jefa de familia que no tiene dinero, que con la pandemia se quedó sin que su negocio funcionara, que tiene que disponer del gasto de bolsillo para atender la salud, arriesgando su patrimonio. Exacto, y estamos en el mes, yo les decía, estamos en el mes de octubre y el 19 vamos a estar con pancartas ahí diciendo que apoyamos a las mujeres o promoviendo el Día Internacional del Cáncer y no estamos realmente atendiendo este recurso. Tenemos que ser muy, muy, muy claros. Este recurso viene específicamente etiquetado para enfermedades catastróficas o para infraestructura en zonas marginadas. Entonces, ese dinero es para eso y obviamente los 68,000 millones de pesos también tienen sus sectores, ¿no? Atienden sectores y hay otras formas de poder obtener el recurso para la vacuna. Y creo que debemos de también atender esta parte que quede plasmado en el presupuesto. Porque si bien es cierto, hay un rubro que incrementa medicamentos e insumos para la salud, necesitamos que venga etiquetado que va a ser para la vacuna, para que entonces el recurso sea muy claro y la gente tenga claro que el dinero que se está juntando pues es para la atención. Le aprecio mucho a la diputada Mayela Gómez Maldonado la charla este día y te seguiremos dando lata. Muchas gracias, Mayela. Buen día. ¿No? Muchos saludos a todos. Gracias. Obviamente en este programa tenemos que presentar el otro punto de vista, el de quienes sí votaron a favor de este tema. Lo voy a hacer después de la pausa. Voy a